a esta rueda en el día de hoy. En primer lugar, tenemos que denunciar la insistencia del Gobierno en el uso obsceno del fiscal general del Estado, condenado por el Supremo. Fue inadmisible ver a un presidente del Gobierno dictar su absolución antes de conocer la condena, amenazando a los jueces, y es inadmisible la respuesta que está dando el Gobierno a la condena, amenazando con volver a utilizar el Tribunal Constitucional y llamando a la violencia en las calles, como ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz. Todo este espectáculo evidencia, una vez más, que uno de los máximos garantes de la salvaguarda de la ley ha resultado ser un peón más de Sánchez para delinquir, incluso si era necesario. Son una auténtica mafia que asalta todas las instituciones para actuar con impunidad y blindar su corrupción, y lo están demostrando todos los días. Una mafia que no admite la existencia de ningún contrapeso al poder de Sánchez, que se ha adueñado de las instituciones y que no duda en utilizar el poder del Estado para ir contra quien haga falta. Hoy España no es una democracia plena ni es un Estado de Derecho. Solamente el tiempo dirá el punto exacto en el que nos encontramos, pero desde luego ni de lejos se le puede parecer a un Estado de Derecho ni a una democracia. Nada de lo que está sucediendo es normal. Rodean los parlamentos cuando no les gusta el resultado y ahora también rodean al Supremo cuando no les gustan las condenas, con una exministra de Justicia acompañada del prevaricador juez Garzón a asistir al acoso contra el Tribunal Supremo, nada más y nada menos. Así que lo que no se puede entender a estas alturas es que algunos finjan normalidad con este Gobierno, y por eso los españoles no se explican que la semana pasada aquí estuviera el líder del Partido Popular de risas y de charla con el ministro de Justicia en los actos por el 50 aniversario de la democracia en el Salón Constitucional. Allí los podían ver a los dos, al señor Feijóo y al señor Bolaño, de risas como si aquí no pasara absolutamente nada. Pero la realidad es que mientras todo esto sucede, mientras la mafia avanza, los españoles retroceden. Y mientras todo el entorno de Sánchez está podrido de corrupción, los españoles tienen dificultades para acceder a una vivienda. Los salarios siguen estancados. Lideramos el paro juvenil y el de pobreza energética de toda la Unión Europea. Y el precio de los alimentos básicos, como los huevos, han crecido un 70%, que se están convirtiendo en un privilegio para muchas familias, muchos de estos alimentos básicos. Hay una España que sufre por culpa de un Gobierno que roba y que asalta las instituciones. Y ante eso no cabe ningún tipo de normalidad. Y este Gobierno que roba fue nombrado por Otegi en un caserío del País Vasco. Pero todo empieza en Navarra. Su corrupción económica y moral, desde la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu, ahora sabemos también por qué, hasta las mordidas de obras públicas por medio de la empresa de Santos Cerdán. Más allá de las prostitutas y de las sicarias mediáticas, la única verdad es que este Gobierno está construido sobre el favor de los verdugos de los españoles, los golpistas y la corrupción más. ¿Cómo es posible que todavía no sepamos, no conozcamos el texto del acuerdo de investidura del Partido Socialista con Bildu? Los hemos conocido todos. ¿Por qué no el de Bildu? Pues solamente el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA y también, y acabaremos sabiéndolo, qué le debe el PSOE a Marruecos. Sánchez lo niega estos encuentros, igual que negó que pactaría con Bildu, igual que negó que iba a meter al Podemos en el Gobierno, igual que prometió sentar a Puigdemont en el banquillo, endurecer el delito de rebelión o no aprobar la amnistía a la medida del golpismo catalán. Otegi y Puigdemont son sus socios, de manera que ya solamente quedan los delincuentes respaldando a este Gobierno. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para sentarles en el banquillo. Desde luego, a nosotros no nos verán ni de risas ni de charlas con ninguno de los miembros de este Gobierno ni sus socios. Y, en segundo lugar, el Gobierno criminal que dejó tirados a los valencianos, que se niega a acometer las obras hidráulicas necesarias y la limpieza de los ríos que hubieran aminorado la desgracia. El Gobierno que retrasó la ayuda, porque quien gobierna en Valencia es de un color diferente al suyo. El que no decretó la emergencia nacional, el que asaltó Radio Televisión Española mientras los valencianos estaban en el barro, se presenta ahora como el salvador de los valencianos presentando un decreto ley que es una farsa. Y nosotros no vamos a apoyar absolutamente nada de este Gobierno. Porque no son medidas directas,
son préstamos que van a tener que pagar, que van a tener que devolver las víctimas de Valencia. Es decir, las víctimas de Valencia van a tener que pagar su propia reconstrucción, su propio rescate. No son recursos que vayan a ir directamente a los valencianos, que van a aprovechar además la desgracia. El Gobierno va a aprovechar esta desgracia para imponer su agenda, por ejemplo, contra los coches de combustión que van a quedar fuera de las ayudas. Es un decreto que debería servir para ayudar directamente a los valencianos y que tenía que haber venido hace ya mucho tiempo. El Gobierno lo aprovecha para meter su ideología y para seguir sin ayudar a los valencianos. Y como es una farsa, no va a tener nuestro apoyo. Y porque además votar a favor de este Real Decreto es premiar la gestión de un Gobierno criminal responsable de la tragedia por la que murieron 237 españoles. Como saben, también esta semana va a traer el Gobierno al Congreso el debate sobre la senda de déficit. Esto es, ¿cuánto puede España endeudarse? Como es de esperar, nosotros vamos a rechazar este plan del Gobierno. Sánchez nos trae un ejercicio de pura propaganda, porque promete bajar el déficit mientras aprueba el mayor techo de gasto de la historia. Es decir, pretenden bajar el importe de lo que debemos al tiempo que sube lo que gastamos. ¿Y en qué se traduce eso? En que eso no se va a poder hacer si no se lleva a cabo una subida impositiva, es decir, más impuestos para los españoles. Así que el Gobierno confía en una recaudación milagrosa para sostener su gasto desorbitado, mientras la deuda sigue en niveles extraordinarios. Así que no hay ajuste de ningún tipo, sino más gasto e impuestos sobre las familias y las empresas. Y por otro lado, hoy queremos anunciar también el registro de una iniciativa coordinada en todos los parlamentos para paliar la inflación y la subida de los precios que sufren los españoles, cada día más pobres y con menor poder adquisitivo, a pesar de estar trabajando, porque hoy en día por los suelos y el coste de la vida en crecimiento, a los españoles se les obliga a tomar decisiones imposibles. 53%, las patatas un 52%, también el arroz un 43% o el pescado un 43%. El precio de la luz ha subido un 146% en 15 años y la pobreza energética se ha disparado un 185%. De manera que la población que no puede calentar su casa asciende a millones de personas, liderando este vergonzoso ranking en la Unión Europea. Y por ello exigimos al Gobierno, otra vez más, la reducción del tipo general del IVA, promover de forma permanente un tipo impositivo del 0% de IVA a los productos básicos de alimentación, reducir al tipo superreducido del IVA los pañales infantiles y los geriátricos, por ejemplo, establecer de forma permanente un tipo del IVA al 4% en las facturas de la luz, el gas y el agua para los hogares o suprimir el impuesto especial de la electricidad y el impuesto sobre hidrocarburos. Porque además todo esto se traduce en un incremento de la factura de la luz que pagan todos los españoles. Y ya por último, hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y resulta paradójico que en un día de hoy tengamos que conmemorar que cada año que pasa con este Gobierno las mujeres están más desprotegidas. Las violaciones han aumentado un 275% desde que llegó Sánchez al poder y también los delitos de índole sexual. Se han escarcelado a agresores sexuales, se han instalado sistemas antimaltrato que han dejado desprotegidas a las mujeres, se ha incrementado la inseguridad en las calles y, para colmo, durante este año hemos sabido que todos aquellos que enarbolaban la bandera del feminismo resulta que se gastaban el dinero de todos los españoles en prostitutas. Así que el sectarismo y la ideología ha sido lo que ha presidido cada paso que ha dado este Gobierno y el fruto es más desprotección y más degradación que vimos en España desde que se aprobara hace ya años el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin que desde su aprobación se haya reducido en un solo dígito el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Y además se ha conseguido otra cosa también, que ha sido criminalizar al varón por el hecho de serlo. Va a decir algo, por cierto, todos los que hoy se ponen detrás de la pancarta oficial del violador de Podemos de Galicia, Martiño Ramos, que ha sido condenado a 13 años por violar y pegar puñetazos a una niña que era su alumna y que ahora ha sido localizado en Cuba tras fugarse. ¿Va a decir algo Yolanda Díaz, con la que este criminal compartió listas en el año 2016, si no recuerdo mal, las listas de En Marea? ¿Qué va a decir?
todo este gobierno que se dice feminista. El relato feminista se le ha caído al gobierno de la forma más burda y por eso no vamos a participar en el paripé de hoy del PSOE, que es un partido que ha sido el que ha puesto a los violadores en la calle, el que ha desprotegido a las mujeres, el que se dedica a importar culturas que desprecian profundamente a la mujer y que se ha gastado el dinero de todos los españoles en burdeles. Y sin más, quedo a su disposición. Hola, portavoz, buenos días. Hablaba del fiscal general del Estado, más allá del ya es fiscal, quería preguntarle por el nombre de la persona que le va a sustituir, por Teresa Peramato, ¿qué les parece? Y luego también por una iniciativa que ha registrado el señor Ábalos en el Congreso. Está pidiendo a Óscar Puente investigar unas supuestas corruptelas de dietas que afectarían al puerto de Valencia. No sé qué le parece esa petición de Ábalos sobre investigar corruptelas al Ministerio. Bueno, aquí lo que viene a demostrar ese movimiento es que aquí todo el mundo sabe más de lo que aparenta, que todo el mundo estaba al corriente de los tejemanejes que se realizaban desde el Ministerio de Transportes, desde el seno del Gobierno, y que ahora que se ven en apuros, pues se están empezando a cantar, y que entre traidores lo lógico es que se traicionen los unos a los otros. Nosotros esperamos que, desde luego, todo esto se dirima en los juzgados y que todos ellos acaben sentados en el banquillo, desde Ábalos hasta el presidente del Gobierno, que es el número 1 de la trama, el que sabía absolutamente todo. Es imposible que se hiciera y se deshiciera, como están relatando Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, sin que el presidente del Gobierno lo supiera. Así que aquí todo el mundo tiene información de todos. ¿Cómo no sería la cosa para que andaran grabándose los unos a los otros? Y esto lo que viene a demostrar es que están inmersos en la más putrefacta de las corrupciones y que, por supuesto, queda mucho por salir. Nosotros estamos personados y es ahí, en los juzgados, donde se van a dirimir todas las responsabilidades. La responsabilidad criminal del Gobierno y, en última instancia, del presidente del Gobierno, que lo sabía absolutamente todo y que durante todo este tiempo se ha dedicado a colocar a los suyos y a utilizar las instituciones que son de todos los españoles para favorecer sus causas personales. Y en cuanto a la nueva fiscal general del Estado, pues no esperamos absolutamente nada, porque resulta que es nombrada por el mismo Gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir, si hiciera falta, con el objetivo de arremeter contra ciudadanos anónimos o rivales políticos. Un Gobierno que ha demostrado utilizar sin pudor la maquinaria del Estado y colocar a personas expresamente para delinquir, con lo cual no nos cabe esperar otra cosa de este Gobierno. Por cierto, una fiscal general del Estado que hoy han salido unas declaraciones suyas, no puedo situar exactamente en el momento en el que las dijo, pero afirmó que, por ejemplo, la ley del solo sí es sí ha sido muy buena. Un día como hoy, el 25 de noviembre, que según este Gobierno se lucha contra la violencia contra las mujeres, y resulta que tenemos a una nueva fiscal general del Estado que dice que esa ley que soltó a los violadores en la calle es muy buena. Así que a partir de ahí, pues poco podemos esperar. Sí, sí. Hola, portavoz, ¿qué tal? Sobre las negociaciones en la Comunidad Valenciana, ya nos contó ayer el portavoz Fuster que esperan que todo se va a decidir tras el discurso de investidura de Pérez Llorca. No sé si nos podría contar o profundizar un poco en esto, ¿no? ¿Qué tiene que tener el discurso o qué echarán en falta para tomar la decisión y procedimentalmente incluso cómo sería, ¿no? Si después del discurso pues, hay una reunión del partido. Bueno, no sé si nos puede contar un poco cómo funcionará tal y como lo dijo el portavoz, ¿no? Y segunda pregunta, cambiando de tema, ayer salieron también las encuestas en Cataluña. Ustedes quedaban en muy buena posición, Alianza Catalana también, ya sé lo que opinan de las encuestas, pero sí le quiero preguntar por su relación con Alianza Catalana. No sé si sienten que tienen más en común o más diferencias, porque es verdad que tienen una parte del discurso muy similar, luego tienen una diferencia también muy grande en cuanto a sus posicionamientos nacionalistas, pero bueno, no sé si sienten que les separa más o les distancia más cosas con Alianza Catalana y si se ven capaces de llegar a entendimientos con este partido. Gracias. Bueno, empezando por la segunda pregunta, nosotros lo único que nos preocupa es el acercamiento a los españoles, no a ningún otro partido político. Vox es un proyecto propio con una propuesta
de nación que creemos que es la mejor para los españoles, y en esa propuesta y en ese proyecto de nación la unidad nacional es indiscutible. Así que, con lo cual, a partir de ahí yo creo que no hay más nada que aclarar. Y en cuanto al Acuerdo de Valencia, más allá de los detalles, que eso será algo que se tendrá que ver allí, y además desconozco los tiempos, y más allá de eso, lo que está claro es que el acuerdo que se alcance con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana tiene que ir dirigido a la reconstrucción de Valencia, y que eso implica un rechazo total y frontal a todas las políticas socialistas derivadas del Pacto Verde, que han imposibilitado, por ejemplo, entre otras cosas, la construcción de todas esas infraestructuras hidráulicas que nosotros sí queremos poner en marcha, y eso también tendrá que salir de ese acuerdo, toda la construcción de esas infraestructuras que hubieran aminorado la magnitud de la catástrofe en Valencia. Se tendrán que asumir también una serie de medidas en materia de seguridad, en materia de inmigración, en materia de gasto político. Es decir, ahora mismo tenemos una región valenciana que necesita salir de una catástrofe, y con lo cual todos los recursos disponibles tienen que ir dirigidos a eso. ¿Y eso en qué se traduce? En que las subvenciones a los sindicatos se tienen que terminar, en que el gasto superfluo se tiene que terminar, en que el gasto dedicado a las políticas ideológicas y a la promoción de la ideología se tiene que terminar. Con lo cual, ahí se abre una ristra de posibilidades que tendrá que asumir el Partido Popular si quiere llegar a un acuerdo con Vox. Pero en este sentido la responsabilidad va a ser única y exclusivamente del Partido Popular, que es quien presenta a su candidato y es quien tiene la responsabilidad de sacar adelante un gobierno en la Comunidad Valenciana, más allá de los detalles. Y esto pues se tendrá que ver en el discurso de investidura que haga el candidato a la presidencia de la Comunidad. Las palabras no son algo baladí, y lo que diga pues lo tendrá que cumplir, y tendrá que asumir todas estas medidas que nosotros ponemos encima de la mesa, que no son para beneficiar a Vox, que son para beneficiar a los valencianos. Sí, portavoz, rápidamente. En la misma línea de esos acuerdos con el Partido Popular, le quería preguntar, ayer acto de Santiago Abascal en Zaragoza, las elecciones son en Extremadura, se ha preguntado mucho por qué ese acto en Zaragoza. ¿Es por la situación del partido con el Partido Popular, o va a haber presupuestos? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Cómo van las relaciones? Y luego preguntarle en relación a José Luis Ábalos. Como bien sabemos, el próximo jueves una vista para aclarar el futuro del ex ministro del Partido Socialista, que podría ir a la cárcel siendo diputado. Se habla ya de revisar, digamos, las mayorías en el Congreso por esa anomalía de que va a ir a la cárcel, si es así, siendo diputado. Entonces, me gustaría saber cuál es la visión de Vox en ese sentido. Y, por último, ¿qué esperan de esa querella que han presentado contra Pedro Sánchez? Esperen que no prospere por supuestamente haber mentido en sede parlamentaria. Gracias. Bueno, en cuanto a lo de la modificación de las mayorías parlamentarias porque Ábalos lo vayan a meter en la cárcel, ya es el colmo de los colmos. Es decir, es que aquí en el Congreso se suspenden comisiones porque el Partido Socialista prevé que no va a ganar las votaciones. Eso ha sucedido ya unas cuantas veces aquí en el Congreso de los Diputados. Que sepan todos los españoles que el Partido Socialista, cuando prevé que no va a ganar una votación, pues cogen y no convocan las comisiones, porque van a perder las votaciones. Y ahora resulta que si meten a Ábalos en la cárcel, que esperamos que así sea, por cierto, las mayorías cambian, y como no van a tener los números para sacar adelante lo que ellos quieren sacar, van a coger y van a reformar por la puerta de atrás las mayorías. Es decir, esto es la utilización más obscena y burda de las instituciones al servicio de un partido político. Y lo que nos demuestra es que al final la partitocracia siempre está por encima del interés de los españoles y del bien común de los españoles, por encima de las instituciones. Y estos son los que la semana pasada hablaban de democracia, de reconciliación, de diálogo y de entendimiento. Un gobierno sectario que utiliza las instituciones para su propio beneficio. En cuanto a la querella de Sánchez, evidentemente, bueno, Sánchez, que mienta Sánchez no es ninguna novedad, pero en este sentido, el haber mentido en una comisión de investigación, pues sí le hace susceptible de sentarse en un banquillo a responder por sus actos, porque es algo en la ley, y nosotros pretendemos que responda ante la justicia por todo eso. Y en cuanto al acuerdo de Aragón, bueno, nosotros vamos a Aragón porque no hay que descuidar nunca ninguna zona de España, pero en el imaginario y además en la conciencia
pues flota en la conciencia general flota la idea de que la responsabilidad de sacar adelante los presupuestos siempre es de los socios y siempre, o de los otros partidos, y siempre nos preguntan a los demás que si va a haber presupuestos. Pero es que la responsabilidad de sacar adelante los presupuestos es del que está gobernando, del que tiene la responsabilidad de sacar adelante su gobierno. Entonces, esa pelota estará en el tejado de Azcón, en este caso, del candidato en la Comunidad Valenciana. La responsabilidad es suya. Nosotros defendemos a los españoles por medio de una serie de medidas que nosotros creemos que son buenas y ponemos encima de la mesa nuestro proyecto de nación. La responsabilidad de ponerse de acuerdo con los demás en este caso es del presidente de Aragón o del candidato de Valencia, pero no es nuestra. Entonces, yo creo que eso hay que dejarlo muy claro y que en cualquier caso, pues, cualquier acuerdo que se alcance siempre irá dirigido a beneficiar a los valencianos y en el caso de Aragón, que todavía no hay elecciones convocadas, pero en cualquier caso tampoco nos presentamos para ser la muleta de nadie ni para ser los segundos de nadie. Nosotros nos presentamos a ganar. Así que a partir de ahí, pues, el Partido Popular sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer si quiere sacar adelante sus gobiernos. ¿No da tiempo? Bueno. Muchas gracias.